¿Cómo vas con tus temas para el examen de menores? Me han contado que es un poco complicado. Pues la verdad, no he estudiado nada, es que mamá no entiendo. ¿Me podrías explicar por favor? ¿Sabes qué es un principio? Son directrices o normas que orientan la labor del intérprete, es decir, un juez, abogado, lector. Son fundamentos o pilares de la norma jurídica. Sí. Es cierto, tenemos los principios rectores, el principio de protección integral, el de interés superior, principio de derechos humanos, el de formación integral e inserción. Algo muy importante, el artículo 5 LPJ dice, todos aquellos derechos que tiene el menor, que es una amplia gama de derechos hija, como tratados, pactos, y muchos más. Sí, creo que ya entendí. Ahora hablemos de los derechos y garantías del menor. Yo sé que un derecho es un valor que se le reconoce al menor, conflictivado con el LPJ. Así es. Y las garantías que tiene el menor son: presunción de minoridad, garantía del juez natural, 44 LPJ, de discreción, 25 LPJ, de certeza, 15 y 17 LPJ, defensa a juicio 5 LPJ. Además, la maestra dice, la presunción de minoridad le corresponde demostrar a lo contrario al fiscal. También hay otras garantías como, el debido proceso y razonabilidad de plazos. Algo que no debes confundir, y que es importante. Principio, son normas rectoras, derechos son valores inherentes al ser humano, y garantía es una forma de efectivizar el derecho. Mamá, quisiera saber sobre los sujetos procesales. Yo sé que están también las partes técnicas, y los roles se ejecutan de forma triangular, en donde el juez es el intermediario. Creo que yo te puedo ayudar, ya que soy juez, hija. Es cierto, es un modelo de justicia adversarial, en donde toda la comunicación de las partes se hace por medio del juez. Pero no constituyen sujetos procesales las partes materiales, ya que ellas tienen derechos, mientras que los sujetos procesales tienen obligaciones, competencias de iure, derecho. Recuerda. La Fiscalía como sujeto procesal tiene su competencia de acuerdo al artículo 48, 49, 50 LPJ. Las de la defensa, en el artículo 48 LPJ y 270 Código Procesal Penal. Importante, además, el juez natural recuerda que es el que tiene competencia en razón a la materia, territorio, y un juez no puede fallar si no conoce todo el proceso. ¿Está claro? Sí, está claro, gracias. Creo que esa parte del proceso de menores lo entendí muy bien, pero también me interesa saber sobre la prescripción en este proceso. ¿Me podrían explicar? Bueno, la acción contenida por una infracción penal, para que pueda prescribir depende de una serie de requisitos, como la edad del menor, al momento de cometer el delito. Si el menor es de 16 a 18 al momento de la comisión del hecho, prescribe a los 5 años. Si la pena tuviese como máximo 15 años, y en caso de no iniciarse acción, ¿qué se debe hacer? Pues en ese caso el menor debe iniciar el proceso mediante fiscal, y alegar la prescripción, pues es importante saber que la prescripción es jurisdiccional, artículo 38 LPJ. Ahora, si el menor es de 12 a 16 años, al momento de la comisión del hecho, el delito prescribe a los 3 años, es por eso la importancia de la edad del menor que se procesa. Pero, ¿y los términos para iniciar el cómputo? ¿Desde qué momento inician? Si no se accionó, será a partir de la fecha del cometimiento del hecho, y si se accionó, será desde la fecha que se inició el proceso. Muy buena pregunta, hija, pero ¿qué pasa cuando el menor es condenado? ¿Le cuenta la prescripción a un menor, que ya fue procesado, desde el momento que queda firme la medida? ¿Pero qué pasa cuando el menor no se encuentra? ¿O cuando el menor se fuga? ¿En qué momento iniciaría la prescripción en esos casos? Pues, si el menor no se encuentra, es desde el momento que se ordena la medida definitiva y ya está firme. Si el menor se fuga, será desde el momento en que se fuga este. Bueno, pues creo que me quedó claro, pero seguiré estudiando para mi examen de mañana. Gracias papá, gracias mamá. Ya sabes, hija, y esperamos que te saques un 10, ya que el proceso de menores es complejo, pero muy importante conocerlo.
El proceso de menores consta de 5 fases que son las que podemos observar en nuestra pizarra. El artículo 4 es la llave que permite traer todo lo que no se tiene de forma supletoria, pero solo aquello que hace falta. Es un traslape entre LPJ y las demás leyes supletorias. Pero recordemos que no se puede traer del proceso penal todo aquello que es perjudicial al menor, ejemplo, la flagrancia artículo 41, o llevar reglas de prueba de adulto a LPJ. Me di cuenta que estás explicando el proceso de menores, y me gustaría conocerlo. Muy bien, empecemos por saber dónde se regula y qué contiene la fase preparatoria. Empieza el proceso con la noticia criminis, luego la fase comienza con el objeto del proceso, que se encuentra regulado en el artículo 22. El objeto del proceso y la investigación, es decir, establecer la existencia de una infracción penal. ¿Pero qué es la infracción penal? La infracción penal son los hechos punibles. ¿Y qué son hechos punibles? Pues son los delitos y las faltas regulados en el artículo 18 Código Penal. Los tipos de delitos pueden ser graves si son más de 3 años y menos graves si son menos de 3 años. También tenemos en esta fase al artículo 5 LPJ Derechos del menor y artículo 51 LPJ Derechos de la víctima. Es de saber que el que conocerá el hecho punible será la Fiscalía y lo podrá conocer por denuncia u oficio. Artículos 67 y 68 LPJ. Después están las diligencias de investigación. Con base al artículo 68 LPJ, son 30 días los que tiene para realizar las diligencias. Pero si el caso es complejo podrá tener hasta 60 días como plazo máximo para buscar tanto lo favorable como desfavorable para el menor. Pero cuando precluyen estas diligencias de investigación, si se acaban los 60 días, ¿qué sucedería? Porque el fiscal podría emitir cualquiera de las resoluciones del 70 LPJ. Bueno, en ese caso el fiscal podrá o renunciar a la acción penal por hechos tipificados como faltas o delitos cuya pena o prisión no supere los 2 años. Si es cierto, ya que el menor jamás podría salir más afectado que el adulto, conforme al artículo 74 penal, el juez debe sustituir la pena de internamiento por utilidad pública. El fiscal puede realizar cualquiera de las opciones que se observan en la pizarra. Ahora, si decide promover acción, el juez natural podrá emitir diversas resoluciones. El juez, como lo mencionamos, podrá dar diversas resoluciones que son las que aparecen en la pizarra, con sus excepciones, como cuando la víctima es difusa. O cuando al fiscal se le ha dado el plazo máximo y no tiene suficientes pruebas, artículo 38 letra C de LPJ, pero cuando el fiscal ratifica lo que expresa se promueve acción, y con la promoción de acción, termina lo que es la fase preparatoria. Espero me comprendieras todo lo que te he explicado. Sí, gracias, te he entendido muy bien. La primera fase del proceso de menores. Les explicaré el proceso penal juvenil o el proceso de menores. Todo inicia con la noticia de crímenes del delito o la falta. Esta puede ser mediante denuncia o oficio. Cuando es mediante denuncia es porque el menor se encuentra ausente, y cuando se encuentra ausente se practican lo que son las diligencias de ausencia, que se encuentran reguladas en el artículo 27 y 28 de la Ley Penal Juvenil. Ahora bien, cuando es mediante oficio es porque se realiza la captura del menor en flagrancia por la Policía Nacional Civil. Este tiene un término de 6 horas para entregar el menor a la Fiscalía General de la República. Luego la Fiscalía General de la República tiene un máximo 60 días para realizar lo que son las diligencias de investigación. Todo esto a la luz del artículo 69 de la Ley Penal Juvenil. El artículo 50 de la Ley Penal Juvenil también nos dice que la Fiscalía General de la República busca principalmente conciliar. Ahora bien, cuando no lo logra,
y decide promover acción, se realiza lo que es el dictamen acusatorio ante el juez de menores. El juez de menores le da la competencia el artículo 42 de la Ley Penal Juvenil. Esto es en el caso de si el menor es capturado en flagrancia. Ahora, cuando el menor se encuentra ausente, el juez tiene 30 días para capturarlo e imponer una medida. Las medidas se encuentran reguladas en el artículo 8 de la Ley Penal Juvenil. Luego de la imposición de las medidas, que pueden ser tanto la orientación, apoyo sociofamiliar, como amonestación, servicios a la comunidad, imposición de reglas de conducta o internamiento, que esto va a variar con la edad del menor, ya sea de 12 a 16 o de 16 a 18. Tiene la lista de la causa. En esto se encuentra regulada en el artículo 83 de la Ley Penal Juvenil. Es necesario la verificación de la presencia del menor para la lista de la causa, y también cabe recalcar que esta trata de mantener, modificar o quitar la medida que se había implementado en base al artículo 8 de la Ley Penal Juvenil. Luego viene la resolución final, que se encuentra contemplada en el artículo 95 de la Ley Penal Juvenil, y ahí se decide absolver al menor o declararlo responsable. Luego viene el juez de ejecución de medidas, en base al artículo 118 de la Ley Penal Juvenil, él se encarga de ejecutar la medida que se había implementado anteriormente. Todo este proceso que he mencionado yo anteriormente se puede auxiliar supletoriamente por el Código Procesal Penal, en base al artículo 41 de la Ley Penal Juvenil. Gracias.